llega una persona con una molestia y les llega que les va a pasar, ya con el diagnóstico por delante, les va a decir, fíjese que tengo condromalacia rotuliana, y eso me dijo el doctor, y aquí están las radiografías, y eso tengo. Entonces no van a consultarlos, van a convencerlos de que eso tienen. Entonces ahí tienen que ser ustedes muy hábiles de no irse con ese diagnóstico, porque también como el nombre es muy técnico y nosotros no somos médicos, muchos de nosotros, nos podemos ir con ese diagnóstico y nos vamos a ir a limitar. Entonces lo que van a hacer ustedes es volver a su paradigma. ¿Cuál es su paradigma? El primero es punto gatillo, o sea, independientemente de lo que me diga la persona que está pasando o que piensa que está pasando, para mí es un punto gatillo. Y mi trabajo va a ser encontrarlos, uno o varios puntos gatillo, encontrarlos o encontrarlo y resolverlo. El segundo paradigma se llama dolor referido. Esta es otra gran ventaja para nosotros porque no se usa. Porque les decía yo que cuando hay un dolor en cierta parte del cuerpo se quiere resolver que la causa está dentro de esa parte del cuerpo. Y el dolor referido lo que nos va a permitir es darnos cuenta que el dolor se puede sentir en otro lado distante a donde está la causa del mismo. Por lo tanto, esa es una gran ventaja porque, por decir, yo resuelvo muchos casos de dolor del arco del pie, el arco interno, que pues la gente ha batallado mucho tiempo buscando solución en el pie y van con podólogos y van con médicos y traumatólogos y no resuelven. ¿Por qué? Porque el dolor lo siguen sintiendo en el pie, pero su causa está en la pierna, por decir cerca de la pantorrilla, atrás de la tibia, en el músculo tibial posterior. Y el músculo tibial posterior, su tendón de inserción está precisamente en el arco del pie. Rodea el maleolo y se inserta en el arco, de hecho ayuda a que se levante el arco del pie. Y se siente dolor ahí porque hay un punto gatillo en el tibial posterior acá arriba cerca de la rodilla. Entonces está distante totalmente de donde se siente el dolor. Eso con la práctica ustedes lo van a ir dominando, van a ir sabiendo, pero sí tienen que tener muy claro que el dolor referido es otro paradigma que ustedes tienen que conservar antes de que se vayan con la idea de un diagnóstico o de un disco herniado o de una vértebra desgastada o de tantos diagnósticos que hay ahí que a veces son muy a la ligera, sin antes haber explorado, incluso tocado al paciente. Ustedes van a tener la ventaja de la exploración clínica con las manos y van a poder distinguir dónde hay un músculo duro, un punto indurado, un punto sensible y a resolverlo. Y con esa resolución muchas veces se van, en el 95% de los casos, se van las problemáticas. Y ese va a ser su actividad, ese va a ser el secreto o vamos a decir la habilidad por la cual les van a pagar. Y por cierto hay mucha gente que necesita eso, entonces esto puede ser redituable económicamente para ustedes. Por lo tanto el dolor referido tenemos que definirlo como un dolor, como dice aquí, provocado por un punto gatillo y que se percibe a distancia. Hay otros tipos de dolores, el dolor agudo, que es un dolor intenso, difícil de tolerar, como el dolor de una muela. Hay un dolor crónico, que es un dolor molesto, constante y añejo. Yo he tenido casos de dolores que viene la persona y dice, con este dolor no me va a creer, doctor, tengo 40 años. ¿Pero cómo 40 años? Y aplico las técnicas neuromusculares en esa parte del cuerpo donde él percibía dolor durante 40 años. A lo mejor no un dolor muy incapacitante, pero molesto, que siempre estuvo permanente ahí, que nunca se resolvió. Y se resolvió con un par de terapias neuromusculares. ¿Por qué? Porque el concepto de dolor referido me dio la idea de que la causa estaba en otro punto. Y el dolor crónico, pues es ese que les digo, que un dolor de tanto tiempo es un dolor, como su nombre lo dice, el dolor crónico viene de Cronos, que es el dios del tiempo en Grecia. En los griegos le llamaban Cronos al padre tiempo. Y el dolor residual es otro concepto que tenemos que tener claro, porque el dolor residual es el que vamos a provocar con la terapia. A veces va a quedar un dolor residual que la persona dice, pues me está doliendo igual o más que como llegué. Y a veces nos podemos sacar de onda un poco porque pues cómo le produje el mayor malestar en lugar de ayudarle. Pero eso es temporal, ese dolor residual es transitorio y producto del tratamiento, es como una crisis curativa. Y hay que explicarle a los pacientes porque a veces se pueden sorprender, pero después se dan cuenta que así como se los platicamos, así les va a pasar. O sea, van a pasar unas horas o un par de días
y ese dolor va a desaparecer por sí solo, así como apareció, se va a ir. Ok, entonces el dolor referido sucede cuando el receptor refiere del dolor en un área distante y diferente de donde se origina. Un ejemplo muy claro, y que van a tener casos de esos prácticamente todos los días, es que el músculo glúteo mediano, que lo veremos en su oportunidad, lo analizaremos y lo estudiaremos, refiere un dolor hacia la pompi, hacia la pierna en su parte lateral posterior y hacia el muslo, perdón, y hacia la pierna también en su parte lateral posterior, llegando incluso hasta el tobillo. Y a ese fenómeno se le llama, mucha gente le llama ciática, dolor de ciática, es el dolor de la pierna, que como el nervio ciático pasa por ahí, pues se le culpa por ese dolor. Pero muchas veces, en la gran mayoría de los casos, no es el nervio ciático, sino que es una contractura del glúteo mediano, y a eso se le llama ciática falsa. La ciática falsa, de eso hay, no sé, si tienen 100 casos de ciática, más del 90% va a ser ciática falsa. Entonces tienen un amplio mercado para ayudar a la gente, resolviéndole con sus propias manos, van a ayudarles a quitar ese dolor de forma rápida y eficiente, sin necesidad de radiografías o de estudios más complejos. Por lo tanto, la terapia que ustedes van a aprender a hacer es la primera que hay que usar bajo estos dos paradigmas, llevamos dos, que es punto gatillo y dolor referido, para aprender a usarla y resolver problemáticas que la persona piensa que son más complejas, pero que son realmente muy sencillas de resolver. Por lo tanto, el dolor referido es una herramienta a su favor, es una ventaja competitiva, no lo suelten, no lo dejen de usar, no se vayan con los diagnósticos de primera mano, respétenlos, ténganlos ahí como información, pero vamos a trabajar primero con lo más inmediato, que es la terapia manual.